Buen día, ¿cómo están? Continuamos el estudio de los evangelios. Ese es el tema 16, la pesca milagrosa, primera parte. Dice la palabra en Lucas 5, del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, primeramente en los versículos del 1 al 2 nos habla acerca del lago de Genezaret, que viene a ser y es lo mismo que el mar de Galilea. Y se nos muestra cómo a Jesús le seguían muchas personas y cómo ya había terminado la jornada de trabajo de Simón. Ya habían hecho su trabajo los pescadores por ese día, y probablemente se nos está hablando que este pasaje sucede en horas de la mañana, en horas del día, por lo que se nos menciona en los próximos pasajes que vamos a leer. Pero podemos ver que Simón, quien es Pedro, el discípulo, está haciendo lo que él sabe hacer, su trabajo, está en su zona de confort, está en su comodidad, y Jesús está entrando en su comodidad. Y esto viene a ser lo que nos enseña la palabra en Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas son unas palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Tiempo después, el mismo Pedro y Andrés quienes está llamando en estos versículos que estamos estudiando. Y así sucede con todos nosotros también. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Por su gracia y su misericordia es que nos podemos acercar a Él, es que lo podemos conocer, es que podemos ser convertidos a Él, solo por su gracia, solo porque Él nos alcanzó. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Todo es por su perfecta voluntad que Él nos decide amar sin nosotros merecerlo. Dice la palabra igualmente en el capítulo 5, versículos del 4 al 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y aquí hay un gran mensaje, primeramente cómo Jesús está haciéndole una invitación a Pedro, a Simón, que bogue mar adentro, que esto quiere decir que deje la orilla para entrar en el mar, para entrar en el lago, porque no se puede pescar en la orilla. Jesús le está diciendo que vuelvan a pescar una vez más. Pero Pedro le responde, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, porque las horas de la noche son el mejor tiempo para poder pescar y ya ese tiempo había pasado. Como mencionamos anteriormente, probablemente, y por lo que nos dice este pasaje, ya no era de noche, ya había pasado ese tiempo. Sin embargo, Jesús le hace un desafío a Pedro, algo que parece no tener sentido, no tener lógica. Es un llamado desafiante, como muchos que le hace el Señor a muchos siervos de Él, muchas siervas de Él en la palabra, que vamos a recordar algunos de ellos. Pero tenemos que saber que es algo complicado para Pedro, porque como lo vamos a conocer más adelante, si Dios quiere, Pedro se muestra como una persona con una forma de actuar bastante impulsiva. Se ve que es bastante seguro de sí mismo, intenta siempre lucir
como alguien defensor, como alguien fuerte, como alguien decidido. Y en este momento Jesús viene a decirle que haga algo que en su lógica de pescador no tiene sentido. Jesús, su oficio que nos muestra la palabra es como un carpintero, y Simón se refiere a él como un maestro. Las personas no le veían como un pescador, por eso Simón le dice y le explica en su pensar que ya no era un momento, que tal vez él no lo entienda porque él no es un pescador, pero él no sabe en ese momento muy bien con quién está hablando, que se trata de Jesús, con quien él está hablando. Y aunque sea un carpintero, un maestro, él conoce más de los mares, de la pesca, que el mejor pescador que pueda haber. Entonces podemos ver cómo es el llamado de Jesús. Es difícil, es algo complicado para las personas que tienen su confianza en sí mismos, que se apoyan en su propia prudencia, como dice el libro de Proverbios. Y sobre todo, este es un llamado difícil para aquellas personas religiosas, por ejemplo los fariseos y los saduceos, que ellos creían que por sus acciones iban a agradar a Dios. Igualmente nos muestra cómo es el Evangelio. El Evangelio nos dice que nosotros en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, no podemos agradar a Dios porque somos pecadores. Solo por medio de Jesús podemos ser agradables delante de Dios, porque Jesús nos santifica, porque Jesús nos justifica. Pero sin Jesús no podemos hacer nada. Y eso es lo que sucede en este momento. Jesús nos llama a hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestra propia fuerza. Aquello en lo que nosotros fracasamos, que viene a ser agradar a Dios. En este momento, en este pasaje, se refiere a lo que es pescar y nos llama a creer en Él para poder lograrlo, poder agradar a Dios. ¿Cómo? Gracias a Él, porque Él está con nosotros, y es lo que dice Pedro al final de este pasaje. Mas en tu palabra echaré la red. Aunque no haya pasado nada antes, yo sé que ahora, si tú lo dices, yo voy a creer en ti y voy a echar la red en tu palabra, confiando en ti. Así es, el Evangelio es un llamado increíble que no tiene sentido. Toda tu vida puedes haber intentado ser bueno, agradar a Dios en tus fuerzas, como lo hace la religiosidad, pero solo en Jesús puedes ser agradable ante Dios. Es un llamado desafiante. Y cómo reaccionan muchos siervos de Dios ante el llamado que hace Dios, que suele ser muy desafiante. Bueno, por ejemplo, tenemos el llamado que Dios le hizo a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículos del 5 al 7, que Jesús le dice, que Jeremías le dice, que al Señor, que él es solo un niño, que no sabe hablar. Y entonces ahí el Señor viene con sus palabras y le da la fuerza, la convicción de que él iba a estar con él, que iba a poder cumplir con el llamado. Igualmente lo que sucede en Éxodo 3, capítulos del 10 al 12. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Este fue el llamado que Dios le hace a Moisés, y en el momento de que muchos personajes en la palabra son llamados, tienen duda en el primer momento, se sienten incapaces
en un primer momento tienen dudas, tienen muchas preguntas en su mente, como sucedió. A Dios le gusta trabajar de formas inexplicables, como dice la palabra, que aquello que para los hombres es locura, el Evangelio, la palabra de Dios para los hombres naturales es locura, y que Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellas personas que se creen sabias, que se creen poderosas. Y es un llamado desafiante, como es el llamado del Evangelio, como es el llamado de seguir a Jesús. Pero hay una diferencia. Lo vamos a estudiar, por ejemplo, cuando estudiemos la parábola del sembrador, cómo las personas reaccionan de manera diferente a la palabra de Dios, al llamado que hace Jesús. Pero en este momento Jesús llega a Pedro y el Espíritu Santo toca el corazón de Pedro para que él responda de la manera correcta y que él crea en la palabra, aunque no entendiera lo que Jesús le estaba sugiriendo. Él creyó, y vamos a ver lo que sucede después. Pero esto nos recuerda cómo el llamado de Jesús siempre viene a inquietarnos, viene a sacarnos de nuestra comodidad, viene a romper nuestros esquemas, nuestra forma de pensar, para poder cambiar nuestra forma de vivir. Y así es el llamado a venir al Señor. Pero primeramente tenemos que aprender a confiar en su perfecta voluntad, y esto es lo maravilloso de Dios, que nos llama a hacer algo y en un momento no entendemos, pero cuando vemos lo que Él es capaz de hacer, podemos entender que desde un principio no teníamos que dudar de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como dice la palabra en Romanos 8. Este pasaje sigue y tiene un gran mensaje aún que darnos, pero vamos a analizarlo próximamente. Así que cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.